Hola colegas, sean bienvenidos a una cápsula más en la cual estaremos hablando sobre el aprendizaje basado en proyectos o más conocido como ABP. Bien, a nivel conceptual, ¿qué es el ABP? Yo sé que desde el año pasado se viene promocionando, el Ministerio de Educación viene promocionando el trabajo con proyectos, ¿ya? También se construyó un documento que también está llegando físicamente a las escuelas y lo podemos encontrar en la propia página del Mineduc, que se llama Metodologías de Aprendizaje basado en proyectos, que es justamente la carátula que ustedes están apreciando acá abajito, ¿ya? Ok, primero veamos a nivel conceptual qué es el ABP para tener, ¿cierto?, una mirada general y todos comprendamos lo mismo y luego pasemos a revisar un poquito de cómo lo podemos construir, ¿ya? Dice ahí que es un método de enseñanza-aprendizaje donde los estudiantes desarrollan conocimientos y habilidades, ¿ya?, cuestiones esenciales del siglo XXI, trabajando a partir de proyectos donde investigan en torno a un problema, desafío o pregunta compleja que sea auténtica y motivadora. Es decir, lo esencial acá es desarrollar conocimientos y habilidades. Especialmente se habla de las habilidades del siglo XXI, que ustedes pueden encontrar en la misma página del Mineduc, en currículum en línea. Hay infografías donde les explican cuáles son las habilidades del siglo XXI. También voy a dejar los links al final de este video. Bien. Y lo otro es que está centrado en la investigación, o sea, es que es un trabajo bastante autónomo de los estudiantes donde el profesor toma como un rol principalmente de mediador, ¿ya?, y de apoyo hacia el estudiante, y el estudiante se sitúa en el centro de su propio aprendizaje. Así que desde ese punto de vista es una metodología bastante interesante de llevar a nuestras aulas. Algunas características que podemos destacar del ABP es que es un trabajo interdisciplinario, ¿ya? Eso es sumamente interesante porque la idea es que vayamos tratando de romper con esta idea de las disciplinas o asignaturas que son tan separadas y que no se encuentran nunca, ¿cierto?, entre ellas. Por lo tanto, fomentar el trabajo interdisciplinario entre los colegas es bastante interesante e enriquecedor. También propicia el trabajo en equipo, ¿ya? El trabajo en equipo por un lado de los profesores, porque se tienen que coordinar entre varias asignaturas, y el trabajo por otro lado en equipo de los estudiantes, ¿ya? Principalmente los ABP debiesen ser trabajados en equipo, comprendiéndose ahora el contexto que vivimos de pandemia, a lo mejor un poquito más difícil, y tendremos que elevar, ¿cierto?, lo que son los proyectos más individuales, pero una vez de que podamos retornar al aula, deberíamos tratar de propiciar el trabajo en equipo. Lo otro es que se enfoca en habilidades y actitudes. Acá no importa tanto el conocimiento duro, aunque sí es una base importante, ya, como en todo, pero lo más relevante y donde se pone el foco es en las habilidades del siglo XXI. Por eso nosotros tenemos que manejarlas bien para tratar de propiciarlas dentro de nuestra aula. Las habilidades del siglo XXI también incluyen actitudes que están relacionadas con la formación ciudadana. Es concreto, presenta respuestas y soluciones o productos, por lo tanto, igual es interesante porque no es algo netamente teórico y los estudiantes parte de su investigación lo pueden llevar a la práctica, o puede ser un trabajo netamente práctico, o puede ser un trabajo también que sea escrito, ¿verdad?, pero que dé respuesta a una pregunta que sea fundamental, auténtica. Entonces, de todas maneras, tiende a ser mucho más concreto que muchas otras metodologías. Lo otro es que al ser un trabajo que conlleva un trabajo en equipo y además al final tienen que ellos mostrar los resultados de todo su proyecto, potencia lo que es la comunicación y la creación, ¿ya? La comunicación escrita, la comunicación oral, la argumentación, bueno, y la creación de nuevos productos, ¿ya? Potencia el compromiso y la responsabilidad en la parte actitudinal, ¿ya? Al ser un proyecto que es propio, igual los estudiantes tienden a comprometerse más y a ser responsables de sus propios resultados y de su propio aprendizaje. Y propicia la autonomía y el interés, algo que tenemos obviamente que colocar mucho el foco, comprendiendo, ¿cierto?, que todo el proceso de pandemia ha llevado a los estudiantes a tener que generar autonomía por la fuerza, y la idea es que nosotros los estemos propiciando dentro del aula el trabajo más autónomo y el aprendizaje autónomo. Bien. Ok, ya entrando de lleno a los pasos que debe seguir una ABP, también les vamos a dejar una infografía en los links, pero acá se trató de desglosar cada paso para que fuera más entendible, más práctico. Primero se hacen una pregunta inicial o idea previa, ¿ya?
Esto acá es donde nosotros tenemos que intencionar el proyecto hacia las asignaturas, ¿ya? Hacia los objetivos que buscamos perseguir como profesores. Bien, entonces eh, tenemos que tratar de problematizar el contenido de nuestra disciplina. Luego pasan a formarse los equipos interdisciplinarios, donde yo digo, voy a trabajar tal contenido y lo voy a hacer con el profesor, no sé, profesor de historia, profesor de ciencia, profesor de lenguaje, de matemáticas, pongamos ejemplo de 4 asignaturas, y nos tenemos que empezar a articular y a trabajar interdisciplinariamente. Luego, ya esto trabajando con los estudiantes, una vez que los estudiantes igual conozcan este contenido problematizado, ellos vayan tomando decisiones, porque la idea es que sea bien abierto esto. Por ejemplo, si hablamos de una unidad en concreto, darle la autonomía al estudiante de que sea él mismo quien escoge la temática dentro de esta unidad, para que sea capaz de tener cierta incidencia en lo que más desea profundizar. Bien, luego se realiza la conformación de los equipos colaborativos. Idealmente, si trabajamos en equipo, hay que conformarlo, ¿ya? En eso, a lo menos yo sugiero igual que sean bien autónomos los estudiantes. Bueno, ustedes conocen cada contexto y toda metodología debe ser utilizada y ajustada al contexto y a la realidad de cada uno. Por lo tanto, es importante que ustedes vean si le entregan más autonomías para ellos hacer su equipo de trabajo, o ustedes median más esa situación. Luego viene un proceso de organización y planificación, donde son los mismos estudiantes quienes, a través de una planilla que facilita en este caso el profesor y que podemos ver a continuación, ellos van a organizar su proyecto para que trabajen de manera ordenada. Hay un proceso allí de análisis y síntesis, ya a raíz de la misma información que ellos van investigando. Hay el taller de producción, ya por eso es que hay que ir dando cabida en nuestras clases a que ellos vayan avanzando en tu proyecto, no que sea una tarea ajena de la clase. No es que yo diga una clase, vamos a hacer un proyecto y luego lo vamos a revisar a final de trimestre, por ejemplo, o semestre, los resultados, ¿no? Esto tiene que ser un trabajo sistemático. Por lo tanto, no sé, dependiendo de la asignatura que uno haga, asignarle un periodo al trabajo en el proyecto, donde los podamos orientar, les demos el tiempo dentro del aula de ellos ir avanzando, organizándose, irles dando tips, irlos acompañando. Luego, ya llegando hacia la finalización del proyecto, tienen que presentarlo los estudiantes. Lo interesante de todo esto, si bien aprenden ellos a lo largo de todo el proyecto, lo importante es que estos sean capaces de presentarlo de buena manera, y idealmente si esto escapa del aula es mucho mejor. Es decir, si se presenta a la comunidad educativa, sería mucho más interesante, porque de repente ellos deciden, no sé, resolver un problema en concreto que está asociado a una problemática que tiene el establecimiento. Entonces, ¿por qué lo vamos a dejar en el papel cuando eso podríamos llevarlo, cierto, al mismo establecimiento y a lo mejor construirlo en la realidad o llevarlo a cabo en la realidad? Entonces, esa sería una experiencia educativa que valorarían mucho más los estudiantes, que sería mucho más auténtica. Como todo proceso de enseñanza y aprendizaje, se requiere una evaluación. Comprendiendo que la evaluación obviamente es formativa, se da a lo largo de todo el proyecto, no es sinónimo de calificación, pero en un punto determinado igual hay que calificar el proyecto, y este viene a ser ese punto. Y por último, la reflexión final, que es una reflexión crítica que se da entre los estudiantes, entre ellos mismos y entre el profesor, obviamente. El profesor tratar de ayudar a guiar esta discusión, esta reflexión, hacerles preguntas, y las preguntas tienen que estar orientadas a cómo mejorar, cómo el siguiente trimestre o el siguiente proyecto voy a mejorar mi trabajo, ¿ya? Cómo mi resultado, ¿cierto?, puede ser aún mejor. Más o menos en esa área tenemos que ir enfocando nosotros la reflexión final. Bueno, como profesores, nosotros tendemos a planificar todo, por el hecho de que también consideramos que obviamente es relevante generar un orden al proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y aquí les presentamos una propuesta. Esta es una propuesta de planificación, no tiene que ser necesariamente lo que ustedes utilicen. De hecho, el Mineduc propone dentro de su texto, el que hablamos anteriormente, una planificación que es mucho más contundente, pero decidimos por temas prácticos a lo mejor y por temas de nivel, generar una propuesta que sea mucho más sencilla, ¿ya? En este caso, esta planificación contiene los siguientes pasos, ya muy asociado a lo que acabamos de ver. Primero es la idea general, algo que le afecta a los estudiantes o algo que sea de su interés. Como les decía, el ABP puede generar un resultado en concreto, puede ser una propuesta en concreto,
puede ser un ensayo, puede ser una investigación, puede ser la construcción de un aparato tecnológico, no sé. Ahí la imaginación de los estudiantes y del profesor es fundamental, ¿ya? Así que no debemos tampoco encasillarnos a que sea un solo tipo de resultado. Tiene que existir una serie de preguntas esenciales. Algunas preguntas esenciales las puede proponer el profesor, ¿cierto? Como guía. Estas preguntas idealmente tienen que salir de los mismos estudiantes. O sea, ellos se tienen que cuestionar las problemáticas para también interesarse más y hacerse parte de la propuesta. Luego tienen ellos que generar un reto, un producto, un resultado, una respuesta. Es decir, ya, esta va a ser mi idea general, estas son mis preguntas, ¿qué voy a hacer al final? ¿Ya? Voy a hacer una investigación, voy a proponer un manual, voy a proponer hacer una propuesta, no sé, de bajar el consumo energético en mi establecimiento o en mi hogar, por colocar un ejemplo, ¿ya? Puede ser la respuesta a una pregunta, igual, puede encontrarse una muy buena pregunta y que a lo mejor a ellos les llame la atención y diga el estudiante voy a hacer un ensayo personal tratando de responder esta pregunta, también es válido. Y eso lo podemos ajustar a las diferentes disciplinas. Ahora, como lo hablaba anteriormente, les comentaba, esto tiene que seguir un hilo conductor, no es algo que se arroja a cierto un proyecto y después ya los estudiantes tienen que trabajar solitos solamente. Sí, propiciamos la autonomía, pero también propiciamos el acompañamiento del profesor. Para eso tienen que existir unas preguntas guía que son apoyadas por el profesor, como dice acá, y son preguntas prácticas que ayudan a buscar soluciones. De repente el estudiante tiene una buena idea o un buen problema, pero él no sabe hacerle preguntas para ahondar más en torno a ese problema. Entonces ahí es donde debe estar el profesor, ¿cierto? Atento, evaluando eso y también acompañando y ayudando a hacer esas preguntas. Hay que hacer actividades guía, ¿ya? Dentro de la clase, por ejemplo, yo les decía, eh, tenemos clases que podemos nosotros ajustar al trabajo de este proyecto. De hecho, como es un trabajo interdisciplinario, a lo mejor podemos hacer clases colegiadas, integrar cursos, no sé, juntar dos cursos diferentes con el profesor de la otra disciplina, hacer una clase que está asociada también al proyecto o a la unidad que están trabajando, en torno a lo mejor a las mismas habilidades que buscan desarrollar. Entonces, esta actividad va a ser diversa, o sea, acá no es como un límite. Bien, entonces eso es parte de la organización que ustedes tienen de su trabajo interdisciplinario. Y lo otro, y que también está asociado a una habilidad y es muy relevante, es enseñar a los estudiantes cómo buscar fuentes que sean oficiales, que sean fidedignas, ¿ya? Entonces ahí es donde el profesor tiene que estar atento para decirle, sabes que ciertas fuentes son buenas para que hagas tu proyecto, ciertas fuentes no son muy confiables, así que no lo hagas. También no todo es internet, también existen las bibliotecas, están los libros, se puede entrevistar a alguien de la comunidad, y estaríamos integrando ciertos trabajos de la comunidad, eh, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá es importantísimo que, bueno, el trabajo interdisciplinario se vayan generando cómo ellos pueden alcanzar su objetivo y también escuchar a los estudiantes, decir, a lo mejor el estudiante tiene una idea, decir, no sé, mi papá a lo mejor es ingeniero en algo o él trabaja construyendo casas y mi proyecto va por ese lado, entonces puedo entrevistarlo a él. También ese es conocimiento válido a través de la experiencia. Lo otro tenemos la solución y implementación. ¿Bien? En el caso de que se tenga que implementar, no siempre es implementable el resultado, pero sí existe como una solución y no siempre esa solución es como la solución final, sino que puede ser un avance. ¿Bien? Esta es como la parte donde se presenta eso. ¿Bien? Luego tenemos la evaluación que les comentaba anteriormente, más o menos en qué tenemos que poner el foco, actitudes y habilidades. De nuevo repito, es muy interesante revisar la visión de las habilidades del siglo XXI. También es importante poner el foco en la productividad del estudiante, cómo fue su trabajo en equipo, cómo fue el compromiso con el proyecto, la responsabilidad que tuvo de estar trabajando sistemáticamente a lo largo del proyecto, si usó TICs, integró TICs, ¿ya? Eso es parte igual de los consejos que le vamos dando, si la solución es creativa o es una copia de algo nomás, y bueno, otras habilidades. Lo importante acá es que como profesores seamos capaces de evaluar el punto A del punto B, de donde inició el estudiante, ¿cierto? Con esa idea vaga de problema y donde termina, ¿cierto? Ya presentando una solución o presentando un producto final. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que poner el foco, no tan solamente el producto final. Luego ellos van a idealmente publicar y sociabilizar el trabajo que hicieron. Idealmente, bueno, primera instancia el aula,
pero esto sí es más amplio, obviamente se puede presentar a la comunidad educativa y como les comentaba, finalmente la reflexión con los estudiantes. Es importante que esa reflexión igual quede en alguna instancia escrita o quede alguna evidencia de ella para que sirva también como respaldo para mejorar futuros proyectos. Muy bien, como les comentaba, hay una serie de recursos que ustedes pueden encontrar. Acá colocamos algunos que consideramos relevantes. Por ejemplo, aquí hay algunos ABP, ya están como semi-construidos en el currículum nacional. Tenemos también tenemos textos, ahí está la infografía de habilidades del siglo XXI, habilidades, infografía de cómo los pasos de una ABP. Tenemos algunos videos explicativos, ¿da? Que pueden ustedes encontrar en YouTube, y también tenemos un webinar allí que puede ahondar un poquito más sobre el aprendizaje basado en proyectos y por qué tiene tanta relevancia hoy día. ¿Ya? Esto igual va a estar adjunto porque aparte de esta cápsula también va a ir un manual, un documento escrito que es un poquito más profundo, que explica más o menos la parte teórica, y también va a ir incluido estos recursos para que ustedes puedan revisarlos. Eso es todo por hoy. Espero que sea de ayuda, que sea un tema práctico que ustedes puedan aplicar en sus aulas. Esto es una buena instancia para experimentar con esta metodología. Si ya lo han hecho, si ya llevan caminos recorridos en este ámbito, excelente. Y si no, yo los invito a atreverse. No siempre va a salir excelente al primer proyecto, pero sin duda cada vez ustedes van a ir mejorando y van a ir mejorando los aprendizajes de los mismos estudiantes. Nos vemos entonces en una próxima cápsula. Hasta luego.